Quiero empezar este video diciéndoles que las plantas carnívoras son plantas maravillosas, son plantas de las que yo me enamoré, a pesar de que a mí me gustan todas las plantas y mi profesión no es botánico o algo relacionado con esto. Yo soy músico, como ya les he dicho, pero me enamoré de esas plantas, al igual que todos ustedes que están viendo estos videos, ¿sí? A mí me encantaron desde la primera vez que las vi. Y al igual que ustedes me surgieron muchas dudas que yo fui superando o fui buscándoles una respuesta, eh, estudiando, hablando con muchos cultivadores, con mucha gente del medio o viendo videos como todos los que empezamos en este mundo. Yo tuve las dudas del tamaño, tuve las dudas del sustrato, del agua con el que se regaban, si crecían mucho, si eran venenosas, si de pronto me iban a causar algún problema de salud o de pronto a mis mascotas, y todos estos mitos que les voy a hablar en este video pues surgen también bajo mi experiencia. Entonces empecemos, espero que lo disfruten. Bueno, comenzamos con esta especie que sería una Nepenthes, en este caso es una Nepenthes veitchii. Como pueden darse cuenta, pues es una de las Nepenthes que trasplanté y que mostré en el anterior video, a pesar de que el trasplante fue de otra, digamos, subespecie, otro género de estas Nepenthes. Pero esta Nepenthes veitchii, pues digamos que tiene los cuidados similares. Acá, como pueden darse cuenta, está sembrada en Sphagnum con perlita. El sphagnum le ayuda mucho a mantener la humedad. Muchas personas me preguntan que cuál es el tamaño que pueden alcanzar estas plantas, y la verdad es un tamaño siempre considerable dependiendo de los cuidados que le demos, ¿sí? Tengamos en cuenta que las Nepenthes son plantas que necesitan muy buena humedad, son plantas que digamos, para aumentarle esa humedad es necesario estar mojándolas, digamos, por encima con agua destilada y teniéndolas en un ambiente en el que no les dé sol directo, porque pues podría ser perjudicial para las hojas. De pronto a veces no generan jarros. Cuando las Nepenthes no generan jarros se debe, entre otros factores, a la humedad. Otra cosa muy importante es que cuando las adquirimos por primera vez, digamos siendo nuestra primera planta, muy posiblemente va a llegar a nuestro hogar con unos jarros desarrollados, bien grande, bien bonita, pero apenas llega a la casa empieza a secar esos jarros, empieza a verse un poco más fea, digamos, si lo llamamos de esa manera, y eso se debe a que el cambio es muy abrupto entre, digamos, donde la tenían a donde nosotros la ubicamos. Pero si seguimos dándole, digamos, unos cuidados necesarios, unos cuidados que de pronto ya también en algún video he hablado sobre ellos, pues entre esos, como ya les digo, la humedad, la luz indirecta, un buen sustrato que sea drenante, regarlas por encima, mantenerle las hojas húmedas, en fin, pues pueden crecer y pueden ser tan grandes como estas que les voy a mostrar a continuación. Acá podemos ver mi Nepenthes. Claro que no es la misma, la otra ya les había dicho que era una Nepenthes veitchii. Esta es una Nepenthes Louisa Green. Como podemos ver, pues ya ha formado, digamos, se ha estirado un poco. Acá, bueno, de pronto se cruza con esta otra que ya tiene de pronto unos jarritos que ya están secándose. Pero acá, por ejemplo, si seguimos acá el recorrido, hasta acá viene mi Nepenthes Louisa Green, y como podemos ver tiene acá unos jarritos que estos son diferentes. Estos jarritos se llaman jarros upper, son jarros que se encargan de capturar insectos voladores. Pero ¿cuánto tiempo me tomó o lleva esta planta en este lugar? Como se pueden dar cuenta, lo que les decía de la luz está, como siempre les muestro en los videos, está a través de una ventana.
Entonces, ¿cuánto tiempo llevan esas plantas acá? Bueno, no les mostré. Acá está una Luisa Green, acá tengo una Rebecca Soper y acá tengo una Ventrata. ¿Cuánto tiempo llevan esas plantas? Aproximadamente 3 años. 3 años llevan estas plantas acá, de pronto un poco más, un poco menos. Algunas las adquirí primero que otras, entonces, y como pues se pueden dar cuenta, ya se cruzaron, ya algunas hojas se confunden, porque por ejemplo acá hay hojas de Ventrata con hojas de Luisa Green, están cruzadas. Por acá también hay hojas de Rebecca Soper que se cruzan con las hojas de la Luisa Green. En fin, todo esto que les digo es para las personas que me han preguntado si son plantas que crecen bastante, y la verdad es que si lo hacen, son plantas que crecen bastante, porque ellas empiezan como plantas, digamos entre comillas, rastreras, es decir, a ras del suelo, y ahí es donde crean esos jarritos que tienen estos pelitos que se ven acá. Por ahí pues digamos, si están sobre el suelo, por ahí se pueden trepar algunos insectos, hormigas, de pronto llegan al peristoma y caen dentro del jarro. Pero pues estos otros jarros ya son jarros que crecen cuando la planta toma ese aspecto de enredadera, y estos se encargan de los insectos voladores. Entonces por eso son diferentes y ya no tienen esas vellosidades. Entonces pues cuando llega una planta por primera vez, en este caso una Nepenthes, a la casa, pues lo primordial sería adaptarla. Entre esos pues podríamos optar por ponerles un domo, un vaso plástico, una bolsa, para que se mantenga una buena humedad y no tenga ese choque que les digo del lugar de donde la compraron al lugar donde la van a mantener. Bueno, siguiendo el caso de las Nepenthes, acá pues quiero mostrarles el pequeño avance que han tenido algunas de las especies que guardamos acá en este pequeño invernadero, con pues digamos ese artefacto, ese humidificador que nos ayuda a mantenerle las hojas húmedas, y en esta cama húmeda también que hicimos en el video, uno de los videos anteriores, creo que fue el anterior, y quiero mostrarles un poco sobre, digamos, esos pequeños avances que han tenido. Comencemos con esta, que es una Ventrata. Muchas veces pues empieza siendo nuestra primera Nepenthes porque es una de las más conocidas. Voy a dejar por acá una fotico de esta planta pues cuando ya es adulta. Como vemos, pues esta ya es una planta que, digamos que así es cuando uno la consigue en el mercado, más o menos en este tamaño, de pronto un poquito más grande. Pero esta en sí yo la tenía entre comillas un poco olvidada y por eso no me genera jarros. Sin embargo, pues las hojas se encuentran en buen estado, pero como vemos al meterla acá en esto, pues ya no sé si se alcanza a enfocar, ya está empezando a generar unos jarritos. Acá hay uno, por acá vemos otro, no sé si se alcanza a enfocar. Vemos que la mayoría de las hojas pues ya están empezando a generar esos jarros. Listo, entonces Ventrata. Por acá tenemos un cruce que es con Hamata. Esta sí estaba muy mal, pues la verdad las hojas, como se pueden apreciar acá, están un poco quemadas. La tenía en un lugar donde le daba mucho sol directo, y pues no es que sea malo en sí el sol directo mientras la planta esté acostumbrada. Sin embargo, podemos apreciar que acá en esta parte ya está empezando a generar nuevas hojas. Sí, eso es una muy buena señal. A pesar, y acá también está generando otros jarritos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que estas camas húmedas y estos ambientes pues son propicios para el cultivo de estas plantas. No es lo ideal, porque si uno tuviera un invernadero grande, pues podría tener este tipo de plantas mejor cuidadas en un lugar, en un espacio mejor, ¿sí? Pero por ejemplo, acá tenemos otro cruce con Hamata que también estaba en las mismas condiciones. Creo que es este mismo cruce, ¿sí? Eso fue una división que hice. Y en esta parte del centro, voy a intentar enfocar, ya está empezando a sacar nuevas hojas. Ya se está separando acá en el centro, no sé si se alcance a notar. Ya se está empezando a separar
donde empieza a crecer la nueva hoja. Y por cierto, acá viene otro jarrito, ¿sí? Entonces eso quiere decir que vamos muy bien. Acá tenemos este que es el cruce que hicimos en el video anterior. Acá podemos ver que la planta pues se encuentra muy bien, ya está empezando a generar jarritos, ya está sacando nuevas hojas, y eso que está con iluminación LED. Y acá tenemos otros que también, si no estoy mal, son de este mismo, ¿sí? Son divisiones que hice de esta misma planta. Y pues la Beitchi que ya les mostré, ¿sí? Entonces esto son mis nepentes, digamos unas de ellas, las otras son las que vieron allá que están colgadas, y ya les mostraré la tercera, perdón, la última. Por acá tengo la nepentes, digamos, más grande que tengo, bueno, la más grande en cuanto a jarros, ¿sí? Diferente a la Luisa Grimm. Acá vemos, esta es una linda, y pues ya tiene jarros considerablemente un poquito grandes, ¿sí? A pesar de que esta puede generar unos jarros incluso más grandes, ¿sí? Regularmente, como les digo, cuando uno adquiere una planta, la adquiere más o menos en estas condiciones. Y cuando la lleva uno a la casa, empiezan a verse que se empiezan a secar los jarros, empieza a secar las hojas, así como acá. Pues entonces, sigamos esos consejos y les irá bien con las nepentes. Bueno, acá en la ciudad comenzó a llover un poco, pero pues ahora pasamos a las droseras. Acá pues como siempre yo empiezo por las más conocidas, que son las Droseras capensis, pero pues hoy quiero no ahondar tanto en las Droseras capensis, sino irme por una generalidad. Acá pues tengo varias especies de droseras. De hecho, las droseras son las segundas plantas carnívoras que más me gustan, ¿sí? Las primeras, pues de pronto ustedes ya lo saben, son las pingüículas. Y pues vamos a hablar un poquito ahora sobre las droseras. En cuanto a droseras, pues digamos que la más típica, la que uno siempre consigue en todo lado, con la que todo mundo ha empezado, incluyéndome, o la mayoría de gente ha empezado, es esta, la Drosera capensis, ¿sí? Entonces muchas personas me preguntan que cuáles son sus cuidados. Ya hemos hablado infinidad de videos sobre ellos, pero pues no está de más darles ciertas recomendaciones. La primera es la luz. La luz es muy importante, pero como las tengo yo, a mí me crecen genial en este lugar y las tengo digamos que a sol indirecto. Cuando les da mucho sol indirecto, es decir, que la luz está filtrada, que no es una luz que llega directa, pues toman unas coloraciones. Ya tengo también un video sobre la coloración pues que se da por la acción de la luz, ¿sí? Las droseras que son, por ejemplo, como esta capensis que es alba, toma un tono como rosado, más o menos, el mucílago, y se ve muy bonito, la verdad. Y pues estas toman un color rojo muy lindo también. Pero hay otras droseras, por ejemplo como la Drosera capensis All Red, que cuando toma esa coloración es debido a que se ha expuesto a una luminosidad alta, ¿sí? Acá tenemos semilleras de Drosera capensis All Red. Acá también hay otra. Y acá está pues la madre de estas droseras, ¿sí? Que es, digamos, de donde yo saqué las semillas para sembrar estas plantas. Bueno, pero entonces, hablando de otras droseras que no sean las capensis, pues podemos también hablar de las spatulata, ¿sí? Que las spatulatas pues son droseras que crecen a ras del suelo en forma de roseta, y pues también son muy lindas. Acá podemos apreciar una spatulata pequeñita al lado también de una vinata, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar las vinatas más grandes que tengo, pero ahí se puede ver la spatulata chiquitica al lado de la vinata. Acá pues un poquito más grandes, y pues acá sería como llegan a su etapa adulta. Son plantas demasiado prolíferas, son plantas que dan muchas semillas, pero pues de todas formas cuando uno ya tiene muchos cultivos en su casa, pues lo recomendable es simplemente sacar las semillas y no volverlas a plantar, porque son muy invasivas. Lo mismo que las capensis, son demasiado invasivas. Por ejemplo, como esto, si ven ese tapete que está ahí,
eso lo hice intencional. Son muchísimas Drosera capensis que están ahí. Se germinaron casi todas las semillas. Y cuando los cuidados son muy buenos con las droseras, empiezan a hacer, por lo menos las capensis, a crecer como una palmera, ¿sí? Y las hojas del centro pues van muriendo. Muchos me preguntan que qué hacer con las hojas que están muertas. Cortarlas con la mano, con una tijera. Sí, no tenerle miedo a las droseras capensis con las hojas muertas. Sí, es simplemente irlas quitando. Esto también ayuda a que los hongos pues no se reproduzcan, no se propaguen, no dañen la planta, a pesar de que las droseras pues tienen como un mecanismo que no les permite, o que les ayuda más bien a que no se propaguen tanto los hongos en ellas, ¿sí? Acá por ejemplo tenemos una Drosera filiformis. Esta es de las verdes, ¿sí? Acá, como ya he mostrado también en otros videos, está creciendo mirando hacia la luz, ¿sí? Si de pronto le diera la luz hacia arriba, pues crecería un poco erguida. Y no sé, voy a tratar de sacar la que está al lado, que es la misma, pero roja. Acá podemos apreciar esa filiformis, pero esta filiformis es de color rojo. Esta también tengo en algunos videos de cómo hacer esquejes de esta drosera. Es muy sencillo: cortar la hoja, ponerla en agua o ponerla sobre sustrato, sobre sphagnum, y de la hoja empiezan a salir los diferentes ejemplares. Entonces, esto en cuanto a las droseras, digamos, típicas, porque ya pasamos a otro tipo de droseras que serían las droseras pigmeas. Las droseras pigmeas, pues yo solo tengo dos especies, en este caso la Drosera pigmea carbarum, que también son plantas que digamos sacan muchas gemas, y pues si uno las siembra todas, pues también se va a llenar de esta drosera. Es muy bonita, pero también a veces es un poco invasiva. Bueno, espero que se escuche bien mi voz. Acá está la otra Drosera pigmea que tengo, que es, creo que la Drosera pigmea más grande de todas. Esa es una Drosera pigmea scorpioides. También se reproduce por gemas, y pues sembré todas las gemas y me salió pues esta gran cantidad. Acá hay algunas no han germinado, otras sí, pero pues la mayoría germinó. Acá hay unas, no sé si se alcanza a notar, acá está germinando una pequeña, ¿sí? Entonces, en cuanto a las droseras, digamos a las pigmeas, el cuidado es exactamente el mismo, o por lo menos yo las cuido igual. Un sustrato que sea aireado, bastante luz filtrada, agua destilada por método de bandeja, en fin. Sin embargo, pues entre las droseras también hay subespecies. Por ejemplo, acá vemos las droseras vinata. Como ustedes pueden dar cuenta, son droseras grandes, son droseras que tienen hojas bastante anchas, ¿sí? Sin embargo, estas droseras vinata que están acá, que de hecho ya están en floración, pronto me van a dar semillas. Estas droseras vinata son droseras típicas, ¿sí? Pero acá por este lado tengo droseras vinatas que son multífidas. Multífida, ¿por qué? Porque la hoja saca muchas ramificaciones. Y si se dan cuenta, como acá les da pues la luz que proviene de la ventana, pues toman ese color rojo. Incluso el tallo de cada hoja, las hojas, todo el mucílago, los tricomas toman ese color rojo. Entonces es muy bonito ver esas droseras, sobre todo cuando se plantan en este tipo de jardineras. Se ven muy bien. Entonces vamos a apartar un poco estas y les voy a hablar sobre otro tipo de droseras, que serían esas droseras que tengo acá. Bueno, acá se colaron dos, acá hay dos espatulatas, ¿sí? Pero no sé si se alcanza a notar entre todo el musgo sphagnum. Acá vemos una Drosera Andrómeda, y por acá hay muchos hijuelos de una Drosera prolífera. Estas son droseras de Queensland, son droseras muy lindas, pero que necesitan cuidados especiales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la Drosera Andrómeda, pero la madre de todas, y acá vemos un keiki. Después les hablaré sobre los keikis, que digamos está creciendo muy bien. Ya yo incluso los he mostrado en varios videos. Pero qué diferente tienen estas a las otras droseras.
digamos en cuanto a estas, es más que todo la temperatura, porque estas necesitan temperatura de mínimo 25 grados centígrados, mínimo. Acá pues crecen un poco bien a pesar de que no llegan a los 25 grados, pero pues eso es lo óptimo, ¿sí? A pesar de todo, pues están en floración y pues va muy bien. Les voy a mostrar ahora otra drosera de Queensland que no les mostré. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre el cuidado de las droseras cuando recién llegan a casa. Acá podemos apreciar. Voy a hablar así cerca primero porque está lloviendo, de pronto no se escucha mi voz. Pues les voy a mostrar las droseras Adelaide que también he mostrado en algunas oportunidades con ese hermoso color rojo. Las droseras Adelaide son un poquito más resistentes que las otras droseras que les mostré. A pesar de que también es una drosera de Queensland, por lo menos en mi caso, yo las he podido cultivar al igual que con mis otras plantas. Y pues teniendo la misma temperatura, acá por lo menos en el día llega a 17 grados y en la noche baja a 7, 8 grados. Pero de todas formas resiste y se va multiplicando. Bueno. Entonces ahora sí, rápidamente les hablo. Cuando nosotros adquirimos una planta como esta, digamos en el caso de una capensis o de pronto como la que les había mostrado, una vinata o una espatulata, que son digamos con las que uno empieza, lo primordial sería en ese caso, digamos que es un consejo que yo siempre doy, pero es un consejo que tenemos que saberlo utilizar, y es mantener la planta con un domo, así como por ejemplo tengo estas que están acá, ¿sí? Este domo lo que ayuda es a mantener una humedad, un microclima, pero ella empieza a generar el mucílago cuando está ahí dentro de ese domo, pero el problema es que cuando le quitamos ese domo vuelve y pierde el mucílago. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es no quitárselo abruptamente, ¿sí? No quitarle el domo abruptamente, sino ir abriéndole una serie de agujeros. Digamos por ejemplo este tiene un agujero acá, entonces con el tiempo le abrimos otro, le abrimos otro, le abrimos otro, y así para que haya un intercambio de oxígeno y la planta digamos se pueda acostumbrar a el ambiente que hay dentro del domo y fuera del domo, para que ya después de un tiempo pues no sea necesario ese domo. Bueno, yo sé que muchas veces todo lo que hemos hablado en este video, lo que les he comentado, pues ya lo he dicho en otras oportunidades, en otros videos, pero mucha gente sigue preguntando, sigue haciendo comentarios, pidiendo explicaciones sobre el cuidado de algunas especies, ¿sí? El consejo que les doy es que revisen el canal, hay mucho contenido, revisen bien, porque he hablado de esto varias ocasiones, pero pues no está de más, como ya les dije, hacer otra explicación así breve de lo que es el cultivo de algunas plantas, digamos, básicas. Bueno, y por este lado también en cuanto a droseras, tenemos las droseras más grandes, que son las droseras regias. Estas pues son las droseras que saqué de los esquejes de raíz que les mostré en otros videos. Quiero mostrarles rápidamente pues el avance que han tenido. Vamos a ver de pronto desde las más pequeñitas que tengo hasta las que han crecido más grandes, que ya las hemos podido ver. Pero entonces empecemos con las más pequeñas. No sé si de pronto la cámara la enfoca, pero en este lugar hay una pequeñita drosera regia. Voy a intentar alejar un poco para que enfoque mejor. Acá encontramos otra y por acá encontramos otra. Ahorita les voy a tomar unas fotos un poco más cerca para que las puedan apreciar. Esas serían las droseras regias más pequeñitas que tengo. Las tengo sembradas en el Sphagnum porque pues estando así de pequeñitas es mejor que mantengan esa humedad para que empiecen a generar ese mucílago.